Bien amigos, ya nos indica en nuestro live podcast del domingo que se está avisando ya, ¿no?, a nuestros seguidores que comenzamos nuestra transmisión en vivo, justamente de la jornada de este domingo, que tenemos siempre una conversación con el analista y director ejecutivo de Interamerican Trends, Antonio de la Cruz, ¿no? Antonio de la Cruz hace siempre una lectura ya dominical sobre los acontecimientos que nos podrían deparar la siguiente semana. Y tengo que decir que ya en este momento todos tenemos los ojos puestos al 10 de enero, faltan 47 días a partir de este domingo al 10 de enero, cuando se tiene que decidir se tiene que decidir que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela, asumiendo ya el poder. Pero eso sucede en una democracia verdadera, donde los políticos pues deben ganarse a través de los votos, a través del proceso electoral vivido, por ejemplo, el 28 de julio, una gran mayoría de votantes, que es lo que ocurrió, y justamente le dio el resultado a favor. Pero en los regímenes autoritarios, los dictadores a menudo están apuntando a un pequeño círculo de figuras influyentes dentro de su entorno, en este caso de la dictadura. Esa dictadura, ese grupo influyente componen la corporación criminal. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Maduro es el CEO colocado allí de esta corporación criminal, y como ya lo han dicho algunos analistas, lo han escrito hasta la saciedad, mientras menos democrático se vuelve un sistema político, más depende solo de ese grupo pequeño, que en este caso es la corporación criminal, para mantenerse en el poder. Esto lo dice Marcos Dirsos, un politólogo y autor del libro Cómo caen las tiranías, ¿no? Bueno, esto significa que las fuerzas de seguridad podrían mantenerse. Todo señala que hay un gran Estado chavista, y el líder de ese Estado chavista, que es Diosdado Cabello, ha manifestado, a pesar de lo declarado esta semana por el presidente electo Edmundo González, de que vendría justamente al país a juramentarse, lo ha dicho que no hay manera que inmediatamente toque piso del territorio venezolano, pues justamente perdería todo derecho, ¿no? Y inmediatamente pues comenzaría a ser otro preso político. Quiero dar esta pequeña nota que tengo aquí, un dato. A mí me gustan los datos y las cifras, ¿no? Entre 1950 y 2012, cerca de 2/3 partes de los 473 líderes autoritarios, dictadores, autócratas, que han perdido el poder, fueron removidos por personas desde el interior del gobierno, no desde afuera, ¿no? De acuerdo a un análisis de Erika Frank, una profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Michigan, que estudia justamente el autoritarismo, igual que la periodista Apple Brown, que de la cual pues también hemos hablado en el programa. Bueno, ya se están acercando. A ver, saludos a todos. Damos gracias a Lucy Horta, al doctor Ocando, a Jairo Chirinos, a Ada Rafali, que nos saluda por aquí. Saludos desde España a la doctora Ada Rafali, ¿no? Me encanta mucho que tengamos a personas como la doctora Ada en nuestro espacio hoy. Vamos allá a darle cabida a Antonio de la Cruz. Quería hacerle esta introducción solamente porque sé que todo lo que nos palpita, los ojos del mundo, ¿no?, con respecto a esta situación. También, además, está decir justamente que hay varios escenarios, y de esos escenarios vamos a estar hablando, porque recordemos que, bueno, como ya se los dije, ellos están planteando todo para, ya lo señalamos en el programa anterior, para robarse pues prácticamente o tragarse la luz roja, por darle una mejor metáfora. Maduro lo viene haciendo, está en el poder desde el 2013 y se ha declarado ganador. En la elección pasada ya se hablaba de él como un gobernante ilegítimo, o sea, asumía ilegítimamente el poder. Con respecto a Capriles, en el 2013, justamente, bueno, muchos factores han indicado, muchos analistas y muchos autores han indicado que ganó las elecciones por mínimo margen,
por mínimo margen. Bueno, la situación actual muestra la manifestación más trascendental y histórica de los políticos. El poder reside en quien tiene el control efectivo en este momento del Estado-territorio. Del Estado, CNE, Fuerzas Armadas, Tribunal Supremo de Justicia. Y en este contexto, pues la soberanía popular del pueblo venezolano, al estar confiscada en la práctica, pasa pues entonces a un segundo plano frente a quien realmente está ejerciendo el mando real del Estado político, que lo está ejerciendo hasta este momento. Ya el 10 termina siendo una figura completamente legítima, pero ya tenemos a Antonio, bueno, nos está saludando Antonio, y ya dentro de poco, Antonio, ya te estamos, a ver, enviar una solicitud para estar en el video, ok, pero vamos a ver si ya Antonio lo tenemos con nosotros, lo volvimos a invitar aquí para que comencemos a hablar de estos escenarios. Yo los tengo aquí, yo los busqué, he estado pendiente, por ejemplo, con varias fundaciones que se encargan de investigar justamente toda esta situación de diferentes universidades, ¿no? Pero, bueno, hasta se está perdiendo la esperanza de la democracia en Venezuela. Esto también lo vamos a estar conversando con Antonio. Los líderes de la oposición están tratando de avanzar hasta dónde. Estados Unidos ha reconocido hasta ahora a Edmundo González como el ganador de la votación del domingo, pero Maduro y Cabello y en la corporación criminal parece que no están, pero ni así de renunciar al poder. Pero yo puedo equivocarme. ¿Ah? Y ahí está Antonio de la Cruz. Antonio, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, damas. Un gran placer estar contigo y nuestros escuchas. Mira, sabes que ya Max Verstappen es el campeón de la Fórmula 1, creo que por cuarta vez consecutiva, ¿no? Te saco el tema porque sé que te gustan los deportes. No sé si estabas pendiente. Sí, es cierto. Hoy juega el Real Madrid. Hoy juega el Real Madrid dentro de media hora más o menos. Okay. Y fíjate que, pero Barcelona no le quita a nadie la titularidad ahí del campeonato. Va adelante, pero ayer empató en un juego que tenía casi asegurado. Cometieron errores, le expulsaron a un jugador y perdieron la concentración. Y en 5 minutos le quitaron el partido. Se lo nos estamos escuchando bien, Antonio. ¿Me estás escuchando escucho bien? a ti perfectamente. Okay. ¿Y tú a mí? Igualmente. Bueno, mira, nada. La pregunta, ¿no?, que teníamos. ¿Qué podemos esperar sin la venda en los ojos? Sin nada. O sea, a ver, con la mayor visualización posible. 360 grados. ¿Qué podemos esperar el próximo 10 de enero? Cuando se supone que Edmundo González asumirá la presidencia de la República. A ver, ¿qué podemos esperar? ¿Qué tanto hay de cierto en eso que dice Edmundo González, que a lo mejor nosotros no sabemos, que lo va a asumir? Y que hay de cierto que, bueno, Cabello señala que no se sabe por dónde va a entrar porque el Estado no se lo va a permitir, el Estado chavista, por supuesto. Ok. Vayamos a las dos narrativas. Veamos las dos narrativas. La narrativa del régimen, en la que dice que no va a ser posible, y la encabeza precisamente Diosdado Cabello. Y la narrativa de Edmundo González y la Fuerza Democrática, liderizada por María Corina Machado, que el 10 de enero Edmundo se juramenta como presidente, como el que ganó la elección el 28 de julio. En el caso del régimen de Maduro, ellos, por supuesto, juegan en su accionar a que tú te sientas derrotado. Juega a la derrota, a la que tú creas que no se va a poder. Porque sabemos, según la guerra del gran teórico chino ese, Sun Tzu, de que uno vence al ejército contrario cuando él ni siquiera tengo que haber peleado, él se siente derrotado. O sea, cuando tú te sientes derrotado, ya yo gané la batalla. Entonces, ¿qué es lo que hace el régimen? El régimen viene y lo que hace es que muestra una narrativa donde ellos dicen por dónde va a entrar y te crea muchas incertidumbres. Utilizan la narrativa aquí en Estados Unidos y lo venden en el país de que ellos van a negociar con Donald Trump, porque eso es uno de tus grandes aliados como oposición, como Fuerza Democrática, porque Donald Trump es transaccional, es un hombre de negocio y lo que hace es una relación de ganar-perder.
O sea, yo te cambio este bien por esto y yo gano. Y entonces venden eso también aquí, como una estrategia para que tú digas, concha, no tengo el apoyo de Estados Unidos, entre comillas, ¿no? Pues esa es la narrativa que venden en Venezuela. Porque como Trump quiere, ¿verdad? Deportar todos aquellos que están indocumentados en este país, uno de sus promesas de esta campaña, y por supuesto en esa estrategia de Maduro de expulsar a los venezolanos, entonces dice, bueno, aquí tengo una buena manera de poder negociar con él Una y mercancía. decirle, bueno, Tengo una mercancía para... mándamelos aquí y tú me reconoces y me dejas seguir sacando el petróleo, que es lo que necesito para tener dólares limpios para poder lavar los sucios. Es básicamente muy simple el esquema. Pero ¿qué pasa? Que en esa narrativa del derrotismo es algo que cuando tú constatas, ¿verdad? O contrapones la realidad contra lo que ha sucedido, te dice otra cosa. Por ejemplo, el mismo actor que hoy dice que el mundo no va a poder juramentarse, dijo, no va a haber primaria. ¿Okay? Insistentemente, no va a haber primaria hasta que hubo la primaria, y yo creo que al día siguiente dijo, no hubo primaria. Yo creo que eso que dijo el Tribunal Supremo de Justicia, que dijo que no había habido primaria en eso, ese dictamen que hizo, ¿verdad? Entonces, y tuvo la primaria, y la ganó María Corina Machado. Después dijo, no va a haber un candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, porque no aceptaron el resultado del triunfo de María Corina Machado, y entonces dieron, ni es María Corina Machado, que es la líder de la oposición, ni es nadie que sea nombrado por la Mesa de la Unidad, que tenía la tarjeta. Y resulta que se inscribió, bueno, hubo un proceso, o sea, lo estoy simplificando. Al final hubo un candidato, Edmundo González Urrutia, que lo dejaron inscribir. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que en ese proceso el siguiente dijo, no van a ganar la elección. No es posible ganar la elección. Y porque todo esto son las condiciones que ha ido puesto el régimen y se le ha ido ganando en ese terreno. Y dijo, bueno, el 28 de julio, hasta adelantó la elección para el 28 de julio, pues se esperaba para esta época, ¿verdad? Noviembre, diciembre, final. Y entonces adelantaron la elección del segundo semestre, pero en el primer mes, que fue el compromiso que ellos habían tenido, ¿verdad? Porque el segundo semestre empieza en julio, y entonces 28 de julio, porque pensaban que no se iban a poner de acuerdo los partidos políticos, porque iba a haber otros aspirantes que iban a hacer, ¿verdad? Y entonces resulta que se ganó. Y no se ganó por 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, por 40 puntos. Pero ¿cómo lo iban a demostrar si el régimen está en vivo? Que ellos dijeron, no, eso no van a poder. O sea, nosotros les metemos la trampa y con papel, ¿cómo se llama? El presidente del CNE vino y dijo en una servilleta un resultado. Pero resulta que se le demostró que se ganó también. Y no solamente el Comando Venezuela, las fuerzas democráticas, sino que el Centro Carter lo dijo también. Y eso se sabe a nivel mundial. Ya eso no es una discusión. Por eso que están los reconocimientos ya como presidente electo. Pero tampoco se pensaba que se iba a demostrar eso. O sea, el sentido que quiere el régimen de introducir el elemento de la derrota no tiene cabida, porque hasta ahora se puede ver una serie, una secuencia de éxitos que aseguran que por qué no se va a juramentar. Claro que se va a juramentar. Si tú ves la secuencia de hechos y de fracaso de parte de ellos, hay una alta probabilidad, así como ocurrió en los demás, que se fuese a juramentar. ¿Cómo se va a juramentar? Por supuesto, no te lo pueden decir, es una estrategia. Y las estrategias no se dicen con anticipación. Claro, veamos quiénes han actuado en cada uno de estos eventos que hemos ganado. Ha sido con un pueblo que ha
tomado la decisión de cambiar, que es lo importante. Ese pueblo decidió cambiar. Y cada uno de ese pueblo ha actuado acorde con ese cambio. En la primaria podemos decir una anécdota, la gente puso una mesa de planchar para poner la caja. Eso lo hace un pueblo, eso lo hace una persona o un grupo. O sea, cada uno tomó su decisión. Su iniciativa, estaban en la jugada. O no, y lo hacían. O sea, no hubo necesidad ni de plan república, lo hizo, ¿verdad? Se inscribe el candidato, con todas las discusiones internas que hubo, porque eliminaron precisamente la candidata escogida por Marina, Corina Llores. Bueno, está bien, pero se inscribe a la final. También fue una decisión ahí de los partidos políticos, de esa fuerza democrática que se alinean, coordinan y postulan el candidato. Todos aquellos temores de que iban a salir otros dentro de esos partidos, ¿verdad? No sucedió. El día de la elección, ¿cómo se sacan las actas? Las saca el pueblo, cada uno con su compromiso. El pueblo vuelve a tomar la decisión de hacer su rol. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan, a ti, a mí o cualquiera en Venezuela, ¿qué va a pasar? Cada uno tiene que construir, o está construyendo, está construyendo esa verdad. Porque el 10 de enero no es solamente una fecha en el calendario político de Venezuela, porque lo establece la Constitución. Es un punto de inflexión para traducir el triunfo legítimo del 28 de julio en un cambio real. Y cuando veíamos, para poner más atrás el pueblo en las primarias, rompían caminos, ¿verdad? Atravesaban cosas y el pueblo superaba esas barreras. Iba y avanzaba, iba a las concentraciones. Porque en estas narrativas están constituidas por un héroe, por adversario, por objetivo. Y el héroe de esta narrativa es el pueblo venezolano, es cada uno de nosotros como pueblo, los que estamos afuera y los que estamos adentro. El adversario, por supuesto, es el régimen y la narrativa del derrotismo que no quieren inculcar. Porque el objetivo es consolidar ese triunfo, cobrar, lo que se llama cobrar. ¿Ok? Vamos a cobrar. Ahora, fíjate, basándonos en ese planteamiento que estás haciendo, y me parece muy interesante lo de la narrativa, y de que cada quien debe construir o apegarse a la narrativa que desea proyectar para el 10 de enero, porque ellos también tienen analistas que hemos estado leyendo hasta la saciedad, sus pensadores pagados para mantener esa línea para derrotar la capacidad mental de los venezolanos con respecto a esto, a una situación que es inédita. María Corina Machado, esta misma semana, después que el mundo aseguró que estará en Venezuela el 10 de enero, ha dicho una advertencia importantísima. Advirtió a Maduro que si, bueno, en el supuesto que en ese escenario que ellos ven se juramenta en esa fecha, el 10 de enero, su régimen va a vivir los peores momentos, estaría marcando, digamos, ya un destino trágico en cuanto a lo que se va a manifestar políticamente y a nivel geopolítico con respecto a esa dictadura. De hecho, uno de los puntos importantísimos del escenario político de esta incertidumbre que estamos viviendo es justamente la juramentación de parte de Maduro, donde lo más probable es que si la película se fuera por allí, su gobierno pues enfrentaría un desconocimiento, ¿no?, internacional. Estados Unidos, la Unión Europea, el grupo de países en Latinoamérica, ya lo han dicho, inclusive lo han manifestado, han anticipado que no van a reconocer su legitimidad debido a las irregularidades documentadas en las elecciones del 28 de julio. Solamente un grupito, Rusia, China
Irán, Cuba, Nicaragua, Turquía, podría tratar de mantener a Maduro. ¿Cómo ves tú esa situación? Nos interesa en tu planteamiento en este momento. Lo que puede ocurrir en ese escenario que está advirtiendo María Corina y el 20 y digamos, y vamos a estar como en un stand-by hasta el 20 de este mismo mes, del 20 de enero, cuando se haga la toma de posesión. En todo caso, que algunos han señalado que Trump tendría una respuesta inmediata a esta situación. Otros se burlan, dicen, bueno, no esperen nada de afuera. De hecho, acabo de leer un análisis en el que señala que la única manera sería puertas adentro, o por lo menos un analista dice, estas caídas solamente se dan de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ok, las preguntas. ¿Maduro entregará el poder fácilmente? No, No. por supuesto que no. Eso está claro. Pero su propia resistencia, porque si lo hubiera querido entregar el 28 de julio, reconoce que el mundo ganó la elección. Claro. Esto no va a ser una cosa sencilla, pero su resistencia solo muestra que su tiempo se le está agotando, ¿okay? Que va avanzando, y por eso vemos, cuando tú lo ves en términos de narrativas, tú empiezas a observar las narrativas de los reconocimientos a Edmundo González Urrutia como presidente electo ya, ¿ok? Entonces, eso, cuando tú ves eso, lo que dice, si yo reconozco a Edmundo como presidente electo, y esto es una relación ganar-perder, quien es el Estados Unidos a reconocer, Maduro pierde. O sea, aquí es una suma cero. Si yo gano, el otro pierde. Claro. Entonces, él viene perdiendo en ese sentido. Y Maduro lo que quería con esa elección era legitimidad de origen y no la logra. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso decimos que el 10 de enero no es el final. Y eso es lo que quiere decir María Corina cuando tú señalaste eso. Es un símbolo de acción continua, desde hoy hasta el 10, el 11, el 12. Cada día cuenta, y ahí es el compromiso de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para ir creando esas condiciones para el cambio, para que el cambio sea inevitable. ¿Y qué quiere decir eso? Que los costos de permanencia en el poder, como lo he dicho también, son mayores que los costos de la negociación, los costos de quedarse en el poder son mayores que los costos de salida, perdón. Y ahí donde cada uno, la represión, por supuesto, ha jugado un factor también para el miedo. Nosotros tenemos el elemento de sentirnos derrotados y el miedo son los dos elementos en la narrativa que está usando el régimen. Pero hemos visto cómo han tenido que recular con ir buscando, sacando o entregando rehenes, porque no son más que rehenes, los muchachos presos y los que están presos, los llamados presos políticos, porque le cuesta mucho seguir sosteniendo esa represión. Y para mostrar un rostro de que estoy dispuesto a una negociación, pero con mis términos, entonces cedo, porque eso no es más que muestra que se ha visto obligado a tener que recoger en ese sentido. Entonces tampoco es que la represión es infinita. No, la represión en un momento te cobra, y le está cobrando muy fuerte a Maduro en este momento. Y usted por eso trata, además, porque además esa represión llevó a dos casos que las dos personas, ¿verdad?, perecieron. Entonces, Manolín y Santos, ¿verdad? Entonces también tiene esa otra consecuencia. Entonces, aquí, cuando María Corina señala que si Maduro llegase a cumplir con la fecha constitucional donde seguramente va a ser peor el final, es porque con esto que estamos conversando, vemos cómo Maduro viene perdiendo aliados, y en ese momento va a estar muy ágil, muy solo, o sea, en términos de poder sostenerse, en términos de poder mantener ese país. ¿Por qué? Porque las acciones
van a venir no solamente con ese pueblo, que ya demostramos en la primera conversación, de cómo ha venido alcanzando sus objetivos, o sea, progresivamente. Y que lo que hoy tenemos que deslastrarnos de esa mentalidad derrotera, ¿okay? En la que pensamos que no lo vamos a lograr. Claro que se va a lograr, porque si lo demás se ha logrado, eso también se va a lograr. O sea, es una cuestión de convencimiento, de tenerlo visualizado, de que estamos en esa dirección y que no hay en el pasado algo que no te indique eso, es reciente. Entonces yo creo que ahí radica. Y cuando dice eso es porque se le abren una serie de consecuencias. Primero, Maduro consume el golpe de Estado ese 10 de enero a la voluntad popular. En ese escenario. Sí. Segundo, no por todo esto que están reconociendo al mundo. El mundo va a tener seguro ese día el reconocimiento legítimo ya por parte de la comunidad internacional de estos países. Pero él tiene la legitimidad, que es lo importante, de origen. O sea, aquí el juego político está en que él goza de la legitimidad de origen. Y no es que llena un vacío de poder. Él es el presidente electo y por lo tanto el presidente constitucional. Y aquí en los Estados Unidos, cuando tratan de ver a Trump solamente como transicional, hay que ver qué hace con las manos. Un poco lo que decía aquel embajador estadounidense con Chávez. No lo oigan, no le oigan la palabra, sino vean qué hace con las manos, porque jugaba más hacia el capitalismo que hacia el socialismo en ese momento. Entonces, aquí, si vemos a Trump con las manos, viéndole las manos, nombra a un hombre, como lo hablamos la semana pasada. O Marco Rubio. Ese es el secretario de Estado, Marco Rubio, y es su consejero de Seguridad Nacional, Mark Waltz. También dos personas que conocen la realidad de Venezuela como la palma de su mano. Entonces, cuando tú le ves las manos, tú dices, aquí van a venir acciones porque entienden estos dos actores que el problema en Venezuela es Maduro y su entorno, ¿okay? Es ese régimen que está enquistado en Venezuela. Y ellos, para buscar una solución definitiva de raíz de la crisis migratoria o de la región, saben que tiene que, si Maduro sigue en el poder, Maduro tiene que ser de alguna manera llevado a un punto en que él sale del poder, entrega el poder. Entonces, ¿en qué términos? Cuando María Corina Machado dice, más difícil, porque los términos de negociación se te van agotando cada vez más. No es lo mismo negociar ahorita, que puede haber una transición tranquila, democrática en Venezuela, con todos los escenarios que tú quieras plantear, porque ahí se abren muchos escenarios también. Porque la gente se pregunta, ¿pero se va a juramentar frente a una Asamblea Nacional de Maduro? Ahí habría que ver, eso está dentro de la negociación, ¿ok? De que debe darse para esa transición. Porque una vez el consumado, bueno, hermano, se abre todo. Desde que le aumenten el precio a la recompensa por su captura, que es un señor como Rick Scott, que viene diciéndolo. Y los republicanos van a tener mayoría, tienen mayoría en el Congreso, en las cámaras bajas y altas. No, y eso lo decide el Senado. Por eso, pero tienen la mayoría. Y entonces, llevarlo a 100 millones, hermano, no sé cómo va a dormir, porque de verdad, o sea, Maduro se convierte en un gran negocio. Y no solamente Maduro, ahí tendría su vida del cartel en lo que tú llamas la cúpula, ¿no? El clan, los hermanos, que por cierto no tienen récord por sus delitos, y también Cabello y Padrino. Mira, pero tú estabas hablando de las narrativas, y justamente el poder del mantener esa narrativa con ese derrotismo mental hacia los venezolanos es la gran campaña de desinformación
que tiene el régimen de Maduro, que va a seguir utilizando durante todos estos 47 días, ese control mediático y de propaganda para consolidar pues esa narrativa interna hacia lo interno del país, ¿no? Qué debe hacer la oposición? Y en todo caso, ¿cómo se deben preparar los venezolanos para contrarrestar este tipo de estrategias, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, en los medios independientes, como, que vienen inclusive la mayoría de afuera, porque es difícil informar y desmontar, desmantelar y verificar cada una de estas informaciones? A veces es más difícil verificar que informar, porque bueno, es un aparato muy grande de fake news que tiene el régimen, ¿no? Para poder combatir desde el punto de vista comunicacional esta campaña por todos los niveles mediáticos de redes sociales de la mentira. Aquí es muy importante porque como controlan los medios nacionales, el régimen, es precisamente todo lo que significa del apoyo desde el exterior, de todo lo que nos encontramos en el exterior. Precisamente programas como el tuyo, este que estamos haciendo y otros. Porque definitivamente las redes siguen funcionando en Venezuela. Y entonces hay que reducir la desinformación. Y hay que favorecer esa coordinación de ese pueblo que alcanzó toda esa victoria, que ha alcanzado toda esta victoria, se siga dando, ¿okay? De alguna manera normal. Entonces, la manera es contrarrestar esa narrativa de mostrar que Trump no es que va a negociar con Maduro. Porque a mí me decían, por ejemplo, en eso que tú estás diciendo, es que se necesita una señal para vencer el miedo. Y yo decía, pero ¿cómo es la señal? ¿Cómo es la señal? Porque hay un miedo. No que se muestre que Estados Unidos respalda al pueblo venezolano. Bueno, la señal se dio. Hay una señal que se está dando que el gobierno, ni siquiera el de Trump, el gobierno de Biden, reconoce al mundo como presidente electo. Ahí hay una señal clara, lo que se llama los juegos de señalización. Y entonces, después tiene otra señal, que Marco Rubio es el secretario de Estado. Después tiene otra señal, que Mark Walsh es el consejero de Seguridad Nacional del presidente. Después tiene otra señal, que Rick Scott iba a ser el presidente de la mayoría en el Senado, que tiene el que quiere ponerle el precio, aumentar el precio a la recompensa por el cartel. Entonces, cuando tú ves todas esas señales, ¿verdad? Tú dices, ok, esto está todo alineándose para que Maduro y su coalición que lo apoya, que son una cúpula militar, cierto que hay una cúpula militar que lo apoya, porque está metido en los negocios y se siente seguro. El grupo de Fede Cámara que cree, y no sé por qué tiene esa visión, el grupo económico, ese grupo que cree que puede comerse parte de la torta que va a venir, que va a ser muy reducida con Maduro en el poder. La torta, si vemos los pasteles en términos de Producto Interno Bruto, ¿verdad? Vamos a verlo en términos de Producto Interno Bruto. El pastel de cuando Maduro llega al poder era de más o menos 300.000 millones de dólares. Eso es lo que se repartieron, como, vamos a ponerlo como pastel. Después vimos que cayó ese pastel, se redujo a 30.000 millones. O sea, la caída fue brutal. Se quedó un plato vacío. Ese pastel lo que quedaron, como dicen los maracuchos, lo decimos, borusa. Entonces, ahí aumentó un poquito, 45, aumentó un poquito. Entonces ahí se ilusionaron, dijeron los que no estuvieron en ese festín, esta es mi oportunidad, y lo apoyan, y buscan cómo apoyar. Porque es opaco, porque ahí no tengo que cumplir con cosas, y yo hago el negocio contigo, y tú y yo estamos en el poder, y te agarras tu comisión, yo la mía, y nos vamos llenando los bolsillos, como ha sucedido. Si cumples con el contrato, no importa, porque en Venezuela, cuando tú revisas todo el dinero que se ha repartido, las obras ninguna está concluida. Por eso es que les gusta, cocha, es fácil hacer el dinero. Entonces, tú dices, pero ellos no se dan cuenta que con un gobierno democrático ese pastel vuelve a crecer a 100.000 millones
120.000 millones, 150.000 millones, Porque, 300.000 bueno, porque millones. no lo ven, porque Porque no ven. eso es lo que viene con el cambio de régimen en Venezuela, un pastel que va a ir creciendo, porque Venezuela tiene toda la potencialidad para volver a ser ese gran país, y lo tiene y es. Y eso es lo que tiene que atraerte. Y después tenemos las corporaciones multinacionales que dijeron no, con Maduro, no, chico, con la ley antibloqueo, yo hago lo que quiero, me llevo el crudo, lo coloco en Europa o en Estados Unidos, en la refinería, que es lo que hace Chevron, y le doy a Maduro su parte. Pues. Bueno, Maduro y a toda la corporación. Bueno, le da, digo Maduro es a Venezuela, para PDVSA, al régimen, y para que ellos puedan lavar su dinerito y tal. Entonces, todo el mundo feliz, ¿verdad? Todo el mundo feliz, y no se dan cuenta tampoco de que o sí se dan cuenta, lo que pasa es que manejan las relaciones comerciales o económicas dentro de la opacidad, no dentro de la ley, la constitución de Venezuela. Y sabemos, entonces buscan, ¿verdad? La gente cuando esquiva las leyes se siente como cómoda, se siente bien, porque no tiene que pagar a lo mejor los impuestos regionales, lo que sea. Aquí estoy especulando, pero lo que sea. Entonces, esa coalición, con todo esto que hemos descrito, tiene que plantearse también y decir, wow, como que si yo me quedo ahorita siguiendo con Maduro, mi futuro no va a ser mejor. Porque a la final, estos colaboradores del régimen, del sector económico, van a ser tocados en algún momento por todo porque están apoyando un golpe de Estado, están apoyando a un hombre que hizo un golpe de Estado, la voluntad popular. O sea, ellos están en ese momento, se ubican después del 10 de enero en una clasificación de sostenedores de un golpe de Estado. Entonces, tú dices, eso es lo que ellos quieren, y entonces se rehace un poquito el futuro también para lo que viene. Porque si bien es cierto, son necesarios para la reconstrucción de Venezuela, no vamos a negarlo. Pero si sostiene a Maduro por mucho tiempo, puede ser que ya no son actores que uno pueda tener la confianza, porque todo esto está basado sobre la confianza, y ahí perderás la confianza en algunos sectores. Entonces, yo lo que veo es, por eso cuando María dice y afirma, va a ser peor, es por todo esto que está alrededor, que a lo mejor no lo vemos en ese momento, pero que está ahí. Correcto. Mira, Antonio, yo creo que bastante completo la visión desde la posibilidad de que Maduro se trague la luz roja, ¿no? Pero hay diferentes escenarios. También hay que plantearse a ver qué le toca también a Edmundo, cómo se juramentaría, cómo llegaría. Y eso es algo que todo mundo tiene, a ver, las antenas puestas en esto y pensándolo, ¿no? Independientemente de las narrativas. Por ejemplo, yo quisiera que analizáramos dos escenarios que pone la Fundación Libertad y Desarrollo, ¿no? En el primero, dice, bueno, la toma de posición simbólica desde el exilio. Fíjate lo que están diciendo, desde el exilio. Una investidura simbólica le brindaría una legitimidad en el ámbito internacional, obviamente estamos hablando de Edmundo González, pero sin control del territorio venezolano. Este escenario implicaría emprender cuanto antes un trabajo práctico de largo aliento en varios países con el objetivo de brindar un apoyo efectivo económico, presión, sanciones e inteligencia, y tratar de restituir la soberanía popular más allá de las declaraciones diplomáticas de salón, muy terroríficamente similar al interinato de Guaidó, este escenario. El escenario 2, intento de ingresar a Venezuela para la toma de posición. Este escenario, bueno, presenta varios retos, pondrían a prueba el compromiso de varios gobiernos con la defensa de la democracia venezolana, y tú sabes que últimamente, bueno, Colombia dice una cosa, después dice otra la semana siguiente, Brasil similarmente, ¿no? Podría González Urrutia, en caso de entrar, según la Convención de Ginebra de 1951, si el asilado regresa al país del que huyó, pierde automáticamente su estatus de asilo.
que se lo tocó. Y aunque Edmundo González asume el costo de perder el asilo en España, colocando ese gobierno en un impasse con el régimen chavista debido a las negociaciones que tuvieron lugar, nos enfrentaríamos a otro escenario a continuación, que es el siguiente, este es el último. Dice, a las autoridades venezolanas pueden bloquear su ingreso por rutas aéreas, como ha sucedido con presidentes o expresidentes de la talla de Fox, Quiroga, Mocoso y Rodríguez, e incluso con presidentes en funciones como Yametti, ¿no? Que han querido ingresar al territorio venezolano y les han sido negada la entrada. Y en el caso de que intenten ingresar por vía terrestre, habría una posible profundización de la tensión diplomática, por ejemplo, de Venezuela o de Maduro del régimen con gobiernos como Colombia y Brasil, que ya de por sí ya están distanciados por permitirle a Edmundo González el acceso a Venezuela a través de su frontera. Bueno, así es que estos son los factores que están jugando de este desfase de tiempo y de lo que nos podemos visualizar de la crisis venezolana en caso tal de lo que sería la juramentación de Edmundo González. ¿Cómo ves tú estos escenarios de esta fundación? Que repito, se llama Libertad y Desarrollo, lo pueden buscar en la internet. Mira, Damaso, te escuchaba con mucha atención. Todas son derroteras. Ninguna es una opción que se pueda dar. Todas te llevan al camino, no se puede hacer. Sí, todas chocan con el Estado No, chavista. no se puede hacer, es imposible. Entonces yo me pregunto, vuelvo a ir a lo que se ha ido exitosamente. Nos decían, no va a haber primaria porque no fue coordinada por el CNE. ¿Cómo es posible sin un CNE que eso fuese? Quitaron el CNE, le hicieron que renunciaran y pusieron los de ellos, ¿verdad? Y después, concha, no hay un plan. No, eso no puede ser. Es que eso no va a ocurrir. O sea, estoy oyendo los mismos argumentos para el 10 de enero. Eso no puede ser, eso no va a ocurrir. Y sin embargo se dio. Entonces, cuando nos montan un escenario que nos empezamos a preguntar, yo no lo conozco, eso es porque eso es estrategia del mundo con el equipo que él esté manejando eso con María Corina Machado, que sabe qué es lo que está ocurriendo, igual que se sabía. Y en esa oportunidad, cuando tú y yo hablábamos, decíamos que había que tenerle confianza al liderazgo de María Corina Machado, que sabía para dónde conducía esta lucha. Yo creo que aquí nosotros hemos demostrado que logramos todo cuando coordinamos entre todos los factores clave y reforzamos esa narrativa de que sí lo vamos a lograr y que se está haciendo, de acuerdo, porque eso es lo que nos puede dar el éxito, no lo otro. Lo otro que si hay, que si llega por La Guaira, que si llega por Cúcuta, no lo sé. Es muy difícil saber, porque en ese momento uno no está en esa toma de decisiones, en ese círculo que lo está haciendo. Y nosotros lo que tenemos es que poner nuestro grano de arena cada uno desde su posición, como lo hemos ido haciendo siempre. Cada uno, el que está en Venezuela, el buhonero, todos tienen que tener esa convicción de que eso vamos a lograrlo. Y se va a lograr, estoy casi seguro. Porque en un momento determinado, cuando tú ves cuando tú ves el histórico, ves la propuesta y ves lo que está ocurriendo, tú dices, yo no sé cómo va a ser. Si va a ser por un helicóptero que lo van a bajar, no sé. ¿Verdad? Pero sé que vamos a lograr que Maduro salga del poder. Están dadas todas las condiciones. Depende de nosotros. Porque tú lo estás diciendo el 10 de enero. El 10 todas o las cualquier condiciones. otro día. Subsiguiente. ¿Por qué? Porque cuando yo oigo que depende de alguien externo, yo le estoy cediendo mi poder a alguien externo. Claro. No, eso no puede ocurrir. Eso somos nosotros. Cuando yo escucho, no es que tiene que apoyarnos estoy poniendo el ejército, pero no es así. Los Estados Unidos. En el momento en que yo cedo eso, quienes van a decidir en Venezuela son ellos, porque por algo hicieron la acción. O sea, no me lo van a hacer para dármela a mí. Sí. Entonces, ningún almuerzo es gratis. Es importante ver también no solamente el histórico de este periodo corto, el histórico del pueblo venezolano en la independencia, que llegó hasta Bolivia, ¿verdad? A Alto Perú, regresó, venció todos los obstáculos
regresó a su país y no se cogió ni un centímetro de territorio. ¿Okay? Entonces, esa es la naturaleza de nuestro pueblo. Y lo mostró también, por eso mencioné la primaria. En las primarias, ¿cuántos obstáculos le pusieron? Y se superaron. Y se superaron de una manera heroica. No, recuerdo que estábamos haciendo una conversación de este tipo en nuestro live podcast todos los domingos y había mucha inquietud sobre si se realizaban o no. Y algunos decían, pero si está inhabilitada, ¿para qué? Si está inhabilitada. Recordemos, ¿no? Recordemos que ya esa discusión no se O sea, encuentra en este momento. fíjate, el pueblo venezolano ha demostrado una y otra vez su fuerza, su resiliencia y su valentía, porque ha sido valiente también. O sea, lo que tenemos es que mantenernos firmes en esta lucha. No ceder ante el miedo que nos quieren imponer. Y es cierto, hay que tener miedo. Porque si yo reconozco que tengo miedo, yo puedo tomar acciones. No me voy a suicidar. ¿Okay? Y dos, no hay que creer en esa narrativa para desmoralizarnos, para sentirnos derrotados. No. Porque hasta ahora no nos han derrotado. Y creo que esa decisión del pueblo venezolano, 40%, Damaso, es que es mucho, o sea, 40%. Aquí están celebrando con cuánto le ganó el porcentaje, ¿cómo se llama? Trump a Kamala Harris. No se me fue la fecha, pero... Está como entre los 5 o 6 puntos. Sí, ¿Okay? ya lo voy a buscar, pero lo que te quiero decir, por ejemplo, que... En términos de voto popular. Sí los tengo, el de Lula da Silva ganó por 1.5 prácticamente. 1.5. Y aquí son 40 puntos. Esto es una decisión de un pueblo. Y eso es lo que tenemos que reafirmarnos siempre. Aquí hay una decisión de un pueblo. Pueblo que votó por Chávez, además. Que hoy no vota por Chávez. Que votó por otra opción. Por salir del régimen que hoy está en Venezuela. Mira, hablando de miedos, tú sabes que el miedo es libre, como siempre dicen por allá, hay una frase que habla de eso, el miedo es libre, o sea que no es que solamente un sector siente miedo y el sector represor no lo siente, ¿no? Fíjate que esta misma semana, estamos haciendo análisis de algunos aspectos de esta semana, Maduro habló un poco temeroso de un golpe y, bueno, prácticamente en su discurso, en su narrativa, desconfiaba hasta de sus hombres. Esto fue el miércoles pasado. Donde por supuesto pues en un arroz con mango muy propio de él habló de la posibilidad de un nuevo de resurgimiento de un fantasma del Carmonazo, pero todo indica que podría ser una situación en lo interno porque las cosas no están bien. El chavismo adentro, ¿no? Las cosas no están muy bien, chavismo adentro, y mucho menos cúpula adentro, porque cada quien tiene su propio ejército, cada quien se cuida el uno del otro, porque todos temen un tarecazo, prácticamente, entre uno y otro. ¿Cómo ves tú esa situación también en lo interno de ellos, donde saben que les quedan también 47 días, ¿no? A ver, no es que ellos ya tienen tomado el nuevo periodo. En esa declaración que tú hiciste referencia de Maduro, él dijo, están preparando un Carmonazo. Así lo bautizó. Wow, cuando tú te recuerdas del Carmonazo, Chávez salió del poder ese día. ¿Verdad? O sea, Maduro está reconociendo que puede salir del poder. Claro, él regresó, pero yo no, Como un 13. yo no veo a Maduro Regresar. con el rechazo que tiene tan alto que pueda regresar. O sea, está reconociendo que puede salir del poder, pero que puede regresar, porque el pueblo lo va a sostener. El pueblo no lo va a sostener. Todas las manifestaciones del pueblo es que no están con Maduro. La elección en la central es asombrosa. La barrida que le dieron a la plancha. Los jóvenes, o sea, esos son la juventud, el futuro de Venezuela. El futuro de Venezuela, por los bloques, si lo quieres ver, ¿verdad? Que simboliza lo que hoy es la lucha de la Fuerza Democrática y los alacranes, sacaron como 9 de cada 10
contra uno, contra la plancha, que significa el madurismo. O sea, Maduro está reducido al 1% en ese sector de los jóvenes. Y ese es el futuro de Venezuela. Entonces, por eso te digo, ¿dónde está? ¿Cómo se sostiene? Si el futuro tampoco lo tiene. O sea, porque ahí se manifiestan. Si tú tuvieras una juventud revolucionaria, que no sé qué, bueno, te hubieras ganado los centros de estudiantes y tú dices, concha, hay un futuro. Ni futuro tiene. ¿Ok? Entonces, y es lo que dice, si es el Carmonazo, quien sacó a Chávez en el Carmonazo fueron los militares. O sea, los militares fueron los que dijeron, hasta aquí Chávez, nosotros no vamos a reprimir el pueblo y por lo tanto no vamos a obedecer tu orden cuando él dio la orden para que reprimieran a ese pueblo, dispararan y lo mataran. Entonces, O sea hay elementos interesantes en esa declaración de él, porque entonces él está reconociendo que hay una facción militar que lo podría sacar. Está diciendo mucho cuando él dijo eso. cuando hizo esa, comparación. digamos, sí, O sea, y porque cuando, él usó el símbolo, pero dijo, se van a enfrentar a un pueblo. Pero un pueblo, si tú no tienes pueblo. sí, más que todo yo lo vi como una confesión de sus miedos. Por eso. Tiene un gran miedo a un pero tiene golpe miedo militar. pero tiene miedo a quién. Claro, claro, no. Pero claro, le puso la figura, lo tituló como el Carmonazo, diciendo justamente que, bueno, que sí, que podría darse una situación de los cuarteles que obedezca a un líder de la oposición, que en aquel momento era Carmona. Mira, ya para finalizar, Antonio, vamos a leer algunas de las inquietudes que tiene la gente. Por ejemplo, el doctor Ocando nos escribe aquí, el Mundo González no solamente ha dicho que estará en Venezuela el 10, del 10 de enero, sino que aseguró que su juramentación se llevará a cabo ante el órgano legislativo competente, ¿no? Nos dice el doctor Ocando, o sea que dentro de la narrativa de Ocando, las cosas se van a dar de esa manera. Bueno, nos pregunta qué tiempo tiene que comenzar el programa. No, depende de a la hora que usted lo toma, pero no importa, estamos haciendo siempre, pues, retomando las ideas. La pregunta es cómo va a ser Maduro, nos pregunta Lenín Valero, periodista, creo que es el periodista Lenín Valero. La pregunta es cómo va a ser Maduro para sostenerse en el poder después del 10 de enero, si es que llega. Ese era uno de los escenarios que se tocó, pero bueno, es bueno que lo repita nuevamente. El doctor Carlos Castañeda 21 nos escribe aquí, 1 de 10 representan el 10%. Bueno, eso también es abrumador, ¿no? Lenín Valero nos vuelve a decir aquí, ¿cómo era Maduro para sostenerse en el poder? Bueno, repite la pregunta. Y bueno, más o menos el planteamiento de lo que se viene, la inquietud que tiene la gente con respecto a lo que va a pasar el 10 y en adelante. ¿Qué les podría responder? Tiene razón el doctor, 1 de 10 es el 10%. Lo que pasa es que yo tenía los números en la mente y me traicionó porque más o menos los números son así, 10.000 en las dos fuerzas que dije, y él llegó como a 100 y pico de votos. ¿Okay? Por eso fue que hice la conversión. Pero bueno, vale. ¿Cómo va a sobrevivir Maduro, Maduro en caso tal. si él pasa? La represión, el Estado va a ser totalmente totalitario en todo. Mira, el tema económico, ¿no? No te vayas a creer. Vamos a vivir lo que se vivió en la Alemania Oriental, ¿verdad? La Alemania del Este, perdón. Ya la estancia está instalada con O sea, Diosdado. ese tipo de represión, de persecución, si ese fuese el escenario, que yo lo veo muy poco probable que se diera, pero vamos a elaborar ahí. La economía, tenemos el petróleo y van a tratar de venderlo, por supuesto. Va a seguir existiendo la corrupción. En eso, si quieren ver un escenario, podríamos estar viendo para el pueblo, no estoy hablando para el de Corea o hoy el de Cuba, que está muy deteriorado desde el punto de vista de la calidad de vida. Estamos viendo lo que ocurrió con la electricidad, con la explosión de la línea de gas y cómo está afectada toda la isla de Nueva Esparta. Nueva Esparta. Vamos a tener un país donde la violencia, aunque hoy los grupos
hayan salido, la gran mayoría de Venezuela van a estar oprimiendo un pueblo en términos de repartirse el territorio, como lo señalaste tú, de esas bandas que existen. O sea, va a haber una repartición que en alguna vez un artículo interesante hizo David Morán sobre la somalización de Venezuela. Somalización de Somalia. ¿Sí? De que hay sectores que son, ¿verdad?, dominados por grupos armados. Entonces, eso es lo que podría suceder si no actúa lo que hemos dicho que va a pasar. O sea, si no actúa, porque además no lo hemos puesto en el contexto geopolítico. Vamos a ver narrativa muy rápida, Damaso, para poner un ejemplo. Sí, no, y para financiar quería que me diera, a ver, cortico, los dos escenarios que tú tienes. Los dos escenarios. Putin dijo, para cerrar, Putin dijo, voy a usar las armas nucleares. Eso es narrativa. Claro, porque el primero que si él se atreve a decir, el primero que le va a dar la espalda es China. China no está hoy en una guerra de escala mundial, porque así no sería la primera potencia, no dominaría el mundo. China viene haciendo esto dentro de un proceso, un programa. Entonces, eso es narrativa. Entonces tú dices, la gente se pone nerviosa. No, hermano, eso es narrativa. Y está jugando una posición fuerte igual que está usando la otra posición. Entonces, los dos escenarios rápidamente. Mi escenario es, el mundo, vemos todo lo que tenemos antecedentes de cómo hemos llegado hasta acá, el mundo se juramenta. El 10, el 11, el 9, el 8, no sé, pero el mundo se juramenta como, se cobra pues, el triunfo del 28 de julio. Ese es el escenario que tengo. Para mí, como más probable. ¿Cuál es el otro? El otro no lo veo. No veo cómo se sostiene. solamente ese escenario. No lo veo. O sea, como cuando uno le da probabilidad a los escenarios, el del mundo tiene una alta probabilidad, para no darle un número exacto, pero dice, mira, es alta. Y la probabilidad de mantenerse Maduro en el poder es baja. Entonces, si yo tengo una baja, esta es menos posible que la otra. Ya tengo el titular. La palabra mantenerte en el poder. No, porque además, claro, mira, esa era la otra, no lo vamos a tocar ahora, pero claro, el primer relato es la salida de Maduro. Pero después vendría un segundo relato que ahorita no nos compete, porque es justamente, a ver, la estructura de cómo formar un nuevo gobierno hacia la democracia. Porque le han quitado eso al mundo, le han quitado la posibilidad de armarlo. Ahorita en este momento Trump está armando su gobierno, todo con tiempo. Al mundo no se lo han permitido, ¿no? Después del 10 habría que hacer una estructura, pero ese es otro tema, ¿no? Otro relato que tendríamos que meternos más adelante. Fíjate, acabamos de tener un proceso muy interesante en Estados Unidos y lo que triunfó fueron los relatos. Por eso digo que es importante ver los relatos. Sí. La economía en Estados Unidos la ha ido controlando esta administración. La economía no está peor. Pasa que el efecto anterior todavía no lo percibe directamente. Hay un aumento en los precios. Pero aquí la gente, todo el mundo cree en el relato de que la economía está peor. O sea, aquí hubo una lucha, y también una lucha cultural, por supuesto, entre el wokismo y el MAGA, totalmente. Y eso lo hablamos en un escenario cuando vimos la elección. Que la gente está cansada de eso, de lo que representa el género, el cambio. Aquí hubo un sector que dijo basta, no más. Y se fueron a apoyar los valores tradicionales de este país. Pero son relatos. Entonces, por eso yo dije, vamos a ver van a meternos en los escenarios, cómo están manejando cada uno sus relatos. Porque eso es lo que nos permite a nosotros poder tomar las estrategias y las acciones correspondientes. Ok. Buenísimo. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por acercarse a este live podcast los domingos al mediodía y hacernos parte de la lectura que tenemos que hacer del país, porque yo estoy seguro que las narrativas tienen que expandirse también para que no nos impongan la de ellos, ¿no? Así que, si todos asumimos nuestro papel, todos, en esta historia que estamos contando como una narrativa, escribiremos el final de Venezuela.
que Venezuela merece. La democracia no es un regalo, es una conquista. El futuro está en nuestras manos, eso hay que tenerlo muy consciente. Es nuestras manos, como lo hemos hecho hasta ahora. Es que no es nada diferente, lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, eso concluyo. Y van 0-0, por eso miro a veces al televisor. Está bueno, se puede ver, está competitivo, está bueno. ¿Cuál jueguito? ¿Cuál jueguito El es Real ese? Madrid contra Getafe. Ah, ok. Bueno, yo no voy a, siempre le deseo suerte a la gente que va al Madrid. No, pero está bueno, bueno. No, yo lo veo porque es competitivo. Tú sabes que ese no es mi equipo, pero está competitivo. Está bonito, está bonito. Buenísimo. Antonio, muchas gracias. Muy buenas tardes, feliz tarde y ustedes amigos que pasen un excelente domingo también. Feliz. Y los que viven en Estados Unidos, como no nos va a tocar, un feliz Día de Acción de Gracias, que es el próximo jueves. Exactamente. Y aquí se celebra con la familia, con la gente, los amigos, los queridos. Es un día muy bonito aquí. Es el fin de año para nosotros. Frente a sí, y los venezolanos que disfruten su yaca porque ya se ha convertido en un día de ayaca también. Sí. Bueno,